Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Aquellos dos oficiales sabían perfectamente lo que buscaban. Era la Francia ocupada y era un lugar llamado, quedaos con el nombre, quizá muchos descubréis ese término esta noche, Entremont. Al parecer tenían información privilegiada. Dos seminaristas de Aix-en-Provence habían encontrado algo muy extraño tiempo atrás. Hablaban de una especie de subterráneos y de un altar con cabezas esculpidas, pero cabezas que parecían todavía atormentadas, cabezas con los ojos cerrados, cabezas de piedra que parecían dar un último grito. Por eso, aquellos hombres especializados en arqueología, como lo eran los nazis, que sabéis que tenían una gran predilección por este tipo de hallazgos, se sumergieron un poquito más. Entonces encontraron una escena que nos ha llegado en dibujos, en documentos como el que tengo en la mano. Una especie de lugar subterráneo lleno de cráneos, de cuerpos humanos. Lo curioso, y quizá por vez primera, es que los cráneos estaban separados, todavía con una última mueca casi de dolor. Eran esqueletos seccionados de una forma brutal. Aquello espantó hasta los propios hombres de las SS. Aquello era un auténtico templo del horror. Al final de esa galería aparecía un dios como nunca antes se había visto. Una figura sentada, en cuclillas, agarrando una especie de trueno que les atemorizó, imagino, en aquel momento, en aquella oscuridad, y tocada con una especie de casco ceñido a la cabeza. Algunos hablaron del dios Taranis. La historia, la literatura, los pocos libros arqueológicos que tocan este tema que parece tabú, así definen Entremont, este lugar que existe, que es real, que no es ninguna ficción. Va a ser nuestro punto de partida en un mapa apasionante. Vamos a viajar por el mundo, lo que nos dé tiempo desde luego, en busca de esos lugares de poder negativos, se pueden llamar negativos, posiblemente así sean, o así lo creían las antiguas culturas. Un viaje que creo que va a ser inolvidable y con sorpresas de última hora. Vamos a viajar hacia el Escorial, vamos a viajar hacia Egipto, vamos a viajar hacia algunas culturas espantosas como las de Cerro Sechín. ¿Os apuntáis? Nuestra travesía ya comienza, Milenio 3. Esta noche viajamos a las bocas del infierno, enclaves marcados con la negra cruz del malditismo, lugares donde se invocó al lado oscuro, al bajo astral, al inframundo. De Nibet a Cerro Sechín, de Intermundum al Escorial, os proponemos iniciar la ruta más sobrecogedora del mundo antiguo. Preparaos para un recorrido fascinante. 1:37, siempre en directo, Nave del Misterio. Yo creo que íbamos a aprender muchísimo. Alberto Granados, ahí en el otro lado de la nave, coordinándolo todo. Nuestro compañero Juanma Frasquet poniendo la banda sonora a esta historia que nos sumerge en otro tiempo, en otras culturas y en otras piedras en este caso. Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Lugares como Entremont, Cerro Sechín, el Escorial y muchos que seguramente yo no sé si vamos a poder tocar o no, pero hay todo un mapa del malditismo en el mundo, ¿eh? Sí, y algunos monarcas incluso intentaron que ese malditismo se aminorara o fuera menos, combatiéndolo con reliquias. También a lo largo de la historia se han dado muchos lugares en los que se ha realizado magia negra, por ejemplo. Se han encontrado pues verdaderos cuencos en honor del demonio, por ejemplo, en algunos de esos lugares. Vamos, si quieres, a visitarlos, porque yo creo que es un recorrido hoy de lo más interesante. 7640, como siempre, para vuestras preguntas. Al hablar de monarcas que combatieron con reliquias, quizás estés hablando de Felipe II. Quizás. La boca del infierno. Luego nos visita un buen amigo, Juan Ignacio Cuesta, que ha publicado un libro sobre el Escorial y sobre ese rumor siempre constante de que el lugar elegido tenía mucho que ver con las puertas precisamente de ese inframundo. Hoy nos acompaña nuestro compañero Juan Jesús Vallejo, que entre viaje y viaje de cuarto milenio aún le da tiempo a pensar en los lugares de poder oscuros. Juanje, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Yo no les llamo lugares de poder, yo les llamo puertas.
en el sentido de que, igual que dicen que hay lugares que dan el mejor rollo del mundo, lo digo así en plan callejero, porque todos hemos estado dentro de la Gran Pirámide de Gizeh, todos los que estamos en este estudio ahora mismo, y es un lugar que te impacta y del que sale uno casi como nuevo, ¿no? Esa experiencia de meterte en el sarcófago. Vivificante, ¿no? Efectivamente. Pero si existen esas puertas, entre comillas, al más allá, a lugares que parece que te recargan de energía, ¿por qué no puede haber, y las culturas antiguas así lo dicen, como ese lugar de Entremont, que viene de una palabra latina que era intermundum? Intermundum. Entre dos mundos. Y si se pueden abrir las puertas a cosas positivas, también se pueden abrir puertas a cosas negativas. Esa es la idea que no me obsesiona a mí, obsesionó a todas las antiguas culturas que hay en el mundo. Y luego, si quieres, hacer un pequeño recorrido por todas ellas para que vea la gente que es verdad. La cuestión es, si son puertas, algún día, ¿pueden llegar a abrirse? Dices que todos hemos estado en la Gran Pirámide porque además tenemos una sorpresa. Luego vamos a hablar con él, pero quiero que lo presentes. Está Naji, un hombre que conoce Egipto como la palma de su mano, y vamos a viajar a Egipto a descubrir uno de esos sitios que yo no sé si salen en los folletos turísticos habituales, porque pertenece a lo más, no sé, singular de este país, ¿no? Maravilloso. Efectivamente, contamos con la presencia de, bueno, mucho más que un amigo, es un hermano. Sabéis que he estado en Egipto muchas veces, siempre he viajado con él. Mis libros que están en la calle, pues buena parte de ellos se los debo a Nagi. Y bueno, es un íntimo amigo mío, era profesor del Instituto Cervantes allí en el Cairo, habla español tan perfecto como tú y como yo, y es todo un personaje. Y gracias a él es que he conocido, aparte porque no es musulmán, es copto, es de esa minoría, de esos antiguos cristianos que permanecen todavía en el antiguo Egipto, gracias a él he descubierto lugares de Egipto a los que dentro de poco, y lo digo desde aquí las ondas, podremos conectar en directo con Milenio 3 para hacer crónicas realmente impactantes. Es el Nagi Henry, que lo tengo aquí a mi izquierda, y por lo menos que, Nagi, nos diga algo. Gracias. Luego nos vas a hablar de un lugar, como digo, que yo no sé si es tabú o no, pero no se publicita igual tanto. Hay lugares muy extraños que no conocemos todavía de Egipto, ¿verdad? Pues no está en ninguna ruta turística, digamos, es un pueblecito muy pequeño, con mayoría cristiana también, se llama Nakada, digamos en la lengua literal, pero según el acento de la gente de ahí se pronuncia Nagada. Y es Ahí encontramos un lugar de estos parecidos a lugares donde quizás atrajo más lo negativo, las fuerzas más oscuras. Pues por digamos el faraón o el dios Set, hijo de Geb y Nut y hermano de Osiris, que cuando se murió Geb dividió su reino entre los dos hermanos, entre Osiris, que se quedó con el patrimonio egipcio, digamos con la parte fértil o la parte verde, y a Set se le dedicó el desierto, todo lo que es oscuridad, todo lo que es crudo y... O sea, Set siempre se ha identificado, para que todos lo entendamos, con la parte menos amable, ¿no? Vamos a llamarlo así, el desierto. Sí, la parte maligna, digamos. La parte maligna. Sí. Luego nos hablas, Nagi, bienvenido a este programa. Gracias. Que también es tuyo, para descubrirnos ese otro Egipto que a veces también tiene puntos completamente desconocidos. Pero empezábamos con Entremont. Por supuesto, esta participación, para cualquier duda, hoy tenemos muchos expertos aquí en la mesa, para cualquier duda de cualquier tipo, para cualquier sugerencia, para lugares que ellos conocen, ¿verdad? 7640, líneas abiertas. Y fíjate, tengo yo las fotocopias, que suenan, porque todo lo que hablamos está aquí, ¿eh? Bueno, pues yo cuando, os sugerí esta introducción con un dios que algunos identificaron como Taranis, o estos cráneos, no me inventaba nada. Es un viejo libro que por primera vez demostró Juan G. Vallejo. Y a mí me impactó muchísimo, ¿verdad? Cómo nos quedamos los dos. Es verdad, que charla más con esa historia. Yo decía, Juan G., por Dios, este caso, esto es terrorífico, esto yo no tenía ni idea. ¿Y cómo es posible que en la arqueología oficial también haya pasado completamente desapercibido? No solo ¿Cómo eso, es posible? Lo más increíble, que aquella charla que tuve contigo, si creo que te acordarás, te dije, Iker, tengo una historia increíble, que se la ha ofrecido incluso a revistas, y no sé si la gente no me cree, pero es que no me lo publican. O sea, es que me parece, y tengo los datos, documentos, fechas. Las primeras cabezas aparecen exactamente en 1817, las encuentran un grupo de seminaristas, y parece que esta historia está maldita desde el principio, porque cuando estos seminaristas encuentran estas cabezas de piedra,
la gente del lugar de Entremont, de la actual villa de Entremont, muy cerca de Aix-en-Provence y cerca de Marsella, pues piensan que se lo han inventado, que esas cabezas no son reales porque no pertenecen a ninguna cultura que hasta aquel tiempo se había investigado. Más tarde, muchos más años más tarde, en 1877, se descubre otra cabeza más, y mira qué curioso. ¿Cuál es la primera publicación escrita que nos habla de este lugar entre dos mundos? En el periódico Paris Zeitung, una noticia en alemán, a principios de los años 40, y son los nazis los que, entre comillas, por casualidad, excavan y descubren que allí existen unas ruinas dedicadas a un terrible dios, que es el dios Taranis. Pues yo creo que muchos amigos en cualquier lugar ahora mismo de España o del mundo por internet están ya viendo Entremont, aunque nunca hayamos estado ahí. ¿Qué dijo el arqueólogo que descubrió o que intentó datar esos cráneos? Según la historia, esto. Al efectuar una serie de trabajos de acondicionamiento para las instalaciones defensivas, descubrieron un pozo cisterna dentro del cual hallaron 4 extrañas cabezas esculpidas en piedra. 2 presentaban los cabellos estirados y pegados a la cabeza. La otra figuraba la de una mujer con una diadema en la frente. La cuarta era la de un hombre con una trenza. Las estatuas pasaron al museo, y esta vez no inadvertidas. Dos menos cuarto, 10,7 grados, estudio 1, cadena SER, por cierto, que yo lo he dicho, pero líneas abiertas, 7640. Claro que sí, Iker. Para cualquier pregunta, además tenemos aquí a los especialistas. Cualquier pregunta o cualquier lugar que ellos crean que puede ser una boca del infierno o un lugar donde haya malas vibraciones. 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes, vuestras preguntas. 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que queráis preguntarnos. Vamos a conocer algo más con una diapositiva de Entremont para situarnos. El corresponsal de la cadena SER en Francia, José María Patiño, siempre al cabo de la calle, nos hace esa pintura rápida de un lugar que, claro que no es ficción, claro que no era la ocurrencia de un arqueólogo enloquecido, tiene mucha más historia. José María Patiño desde París. Las primeras excavaciones arqueológicas datan de 1817, cuando 2 seminaristas de Aix-en-Provence descubren unos bajos relieves en los que aparecen cabezas con los ojos cerrados y numerosas escenas de guerra. No es, sin embargo, hasta 25 años más tarde que se acrecienta el interés por el lugar al hallarse unas cabezas humanas en piedra con los ojos cerrados. Un singular descubrimiento que desata de inmediato las especulaciones sobre la relación del asentamiento con otras culturas antiguas de cortadores de cabezas. Posteriores descubrimientos señalan que estas cabezas formaban parte de esculturas en las que se representaba a un guerrero en cuclillas, entre cuyas piernas estaban apiladas las cabezas. Según diferentes hipótesis, los jefes guerreros galos de la región cortaban las cabezas de sus enemigos como trofeos de caza para dar cuenta de su bravura. Estas prácticas sangrientas han rodeado desde entonces al lugar, que conoció su momento de mayor relevancia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis entraron en la llamada Francia Libre, bajo el régimen colaboracionista de Vichy, y con la excusa de construir unos váteres, excavaron un profundo túnel en la colina. La aparición de nuevos vestigios provocó una disputa con los arqueólogos de la Provence, que consiguieron un control sobre las excavaciones que ha continuado hasta nuestros días. Milenio 3, en la SER. Yo creo que ya está perfectamente definido el lugar. Es un lugar que había pasado desapercibido para casi todo el mundo. ¿Por qué consideramos este sitio como algo absolutamente maligno, Juanje? Hombre, porque según Ferdinand Benoit, que es el arqueólogo que se encarga después del expolio nazi, que nunca sabremos hasta dónde llegó del lugar, lo describe literalmente como el santuario más sangriento que existe en toda la antigua Europa. Hay que hablar no solamente de los celtas, hay que hablar de una tribu celta tremendamente cruel, que eran los salios, que eran los celtas que vivían al sur de la Galia, justo los que tenían una ciudad importante y una ciudad santuario en Entremont. Y luego una cosa que luego, si quieres, voy a comentar y voy a relacionar con otros lugares del mundo, y es, como comentaba nuestro corresponsal en París, no solamente los salios hacían en Entremont ese cortamiento de cabeza como un símbolo de poder, era mucho más.
Los rituales que se hacían en Entremont era exactamente cuando se cortaba la cabeza del enemigo, en ese instante se le hacía un orificio en la parte de atrás para que se pudiera colgar en algunas casas, o luego más tarde de las colas de los caballos de los guerreros para ir a la batalla con ese poder, pero realmente era mucho más terrible. Y ahí es una de mis grandes dudas sobre esta historia. ¿Por qué los nazis van ahí? El ritual que se hacía en Entremont era momificar cabezas de enemigos en aceite de cedro para que su alma de esta forma no fuera al más allá, se quedara en el limbo, tal y como los romanos bautizan este lugar, intermundum, entre dos mundos. Me estás diciendo que esa especie de limbo entre la vida y la muerte es lo que se intentaba conseguir ex profeso, porque parece ser que los arqueólogos nazis cuando llegan se encuentran todo un santuario de personas que han sido sacrificadas, e incluso algunos de los croquis de los arqueólogos representan, para que os hagáis una idea todos los amigos de Milenio 3, un hombre, un esqueleto en cuclillas, absolutamente normal, como metido en un cubículo de piedra, y de repente hay otra gran piedra transversal que separa su cabeza de la columna. Esta visión tuvo que ser terrorífica y sin duda significaba algo. No solamente Iker, sino que los rostros que podemos ver, y aquí tengo por ejemplo el dibujo de uno en las piedras, pues tienen gestos completamente grotescos de dolor, es como una mofa de dolor ajeno. Yo he visto otro lugar en el mundo exactamente igual, y he caminado por él, se llama Cerro Sechín, en Perú, y es exactamente igual. Gestos terribles de dolor, mutilaciones de lengua, de ojos, cuerpos partidos por la mitad, en honor a no se sabe qué dios, porque no queda ningún texto escrito absolutamente de aquella época, pero Cerro Sechín, que está en Perú y que se construyó hace 3.500 años bajo una montaña, un Apú, que era una puerta aún más allá terrible, se puede ver en la pared como un guerrero, a la vez que va cortando cada vez más cabezas, siempre se va aderezando más su poder y va teniendo más orfebrería, muchas más cosas, hasta que a la puerta principal tiene ya un bastón de poder y está todo lleno de cabezas cortadas. No es el gesto simplemente de cortar la cabeza, sino algo mágico que se perdió, no se sabe por qué. Y fíjate, en puntos tan diferentes como Europa y Perú, algo que se perdió, pero un ritual que existía donde la muerte era parte del poder de otra persona. Los arqueólogos han debatido mucho sobre Entremont. Se habló, como decía Juan G. Vallejo, de posibles falsificaciones, que tampoco tendrían mucho sentido en un inicio, de cabezas de dolor y de un lugar que no estará excavado todavía en completo, pero que representaba lo más terrible, el lado más oscuro del ser humano. Los arqueólogos, como digo, intentaron sacar hipótesis diversas. ¿Quién era ese dios Taranis? ¿Por qué esa especie de rayos en su mano? ¿Qué representaba y por qué exactamente allí? Los arqueólogos al final dictaminaron esto. Tres de los cráneos muestran vestigios de agujeros que sirvieron para colgarlos. Y en uno de ellos he encontrado un gran clavo de hierro. Las características morfológicas de estos cráneos, a pesar de su mal estado de conservación, prueban por su acusada longitud del diámetro antero-posterior su pertenencia a una raza primitiva que nada tiene que ver con los yacimientos griegos cercanos. Todo tiene un siniestro aspecto de ofrenda de ultratumba. Siniestro aspecto de ofrenda de ultratumba. Ciudad de los muertos, ciudad votiva a espíritus desconocidos, quién sabe. Lo cierto y verdad es que no sabemos mucho en torno a la iconografía. Todavía hoy hablamos con documentos y libros de los años 60. No se sabe absolutamente nada a día de hoy de Entremont. Es más, uno pregunta y parece que habla de algo tabú. Sí, ya te digo, es que no podía ni publicarlo. Si no me dan la oportunidad es imposible. Pero sí, lo increíble, o sea, al principio y hasta que los nazis empiezan a excavar en Entremont, se habla de que las figuras son falsas por una cosa, porque la arqueología de aquella época las llama una aberración estética. ¿En qué sentido? En que jamás en la cultura celta o salia se había encontrado rostros similares a estos. Se conocía al dios Taranis y había figuras de él con rayos en la mano,
pero jamás en las que aparecía el dios Taranis con alguna cabeza cortada, o jamás se había visto en la cultura celta, en todo lo que engloba, hablamos de Irlanda, Inglaterra, Escocia, Francia, la actual Galicia nuestra, jamás se había encontrado esos gestos de dolor reflejados en piedra como para que pasaran a la posteridad durante miles de años. Entonces mi gran pregunta ahí siempre ha sido la misma: ¿realmente esta gente lo hicieron solamente por crueldad? Porque entonces digo yo, si los salios dejaron esto en Entremont, lo hubieran dejado en muchos más sitios. ¿Por qué solamente ahí? ¿Por qué esa advertencia ahí? ¿Por qué ese llamamiento en piedra a que gente como tú, como yo, como Carmen, como Nagui, estemos hoy hablando aquí de esto? ¿Realmente alguien quiso dejar en piedra para la posteridad, para que durante miles de años quedase una advertencia por algo de aquel lugar? ¿Y por qué no? Ahí ha dado nuestro compañero Juan Jesús Vallejo una clave, y es que hay lugares de tiempo remoto en cualquier continente consagrados al mal. Preguntábamos al director de la revista de arqueología, nuestro querido compañero, miembro de este equipo, Nacho Ares, sobre esos lugares, sobre ese mapa. Él conoce desde luego Egipto, y luego nos hablará también de él, pero en todo el mundo parece que hay sitios que además están en la penumbra de lo arqueológico, parece que no interesan especialmente. Lugares malditos, Nacho Ares. A ver, toda cultura en la antigüedad tenía lugares propicios para realizar ritos mágicos desde el punto de vista positivo, y también otros lugares más encaminados a canalizar esas energías negativas que ellos no controlaban en la naturaleza, no las entendían como tales, y lo que hacían era precisamente a través de algún tipo de sacerdotes, etcétera, intentar canalizar esas energías para convertirlas a su favor. En muchos casos estas energías negativas estaban pues protagonizadas o tenían como un carta de presentación dioses relacionados con el mundo de la guerra, con el mundo de las enfermedades, todo aquello que creaba grandes plagas, grandes cantidades de muerte y de energía negativa, podríamos denominarlo de alguna forma. En la antigüedad, pues eran esos lugares vinculados a, no voy a decir a las maldiciones tal y como lo entendemos hoy, pero sí que tenían ese aspecto negativo, como sí que se puede apreciar, ¿no? Por ejemplo, muchísimos de los rituales que se realizaban en las pirámides mayas, ¿no? Eran rituales totalmente sangrientos que lógicamente estaban cargados de, no voy a decir una energía negativa, pero sí que un elemento negativo realmente importante, que era lo que les hacía ser actos tan temerarios y tan temidos por el pueblo, ¿no? Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. Vamos ya con algunas de las preguntas y mensajes que nos llegan a esa vía de contacto, 7640, palabra clave milenio, espacio, y como siempre lo que nos queráis contar. Yo también he estado en Egipto y creo que un lugar aterrador es una pequeña capilla que hay en el templo de Luxor con una estatua negra de la diosa leona Sekhmet. Sekhmet, luego si os parece hablamos de Sekhmet. Perfecto. Que parece que también es una diosa un poco curiosa, ¿no? Y que va a sorprender a nuestros amigos. Javi nos pregunta si sabemos algo del Templo del Sol en México. Creo que se hacían rituales parecidos, incluso con cabezas de animales. Tú conoces toda esa zona, ¿no, Juan? Sí, perfectamente. En México he estado muchísimas veces en ese país y muy curioso. Y hay una puerta del infierno en México, Balancanché. Balancanché. Lo anotamos y lo contamos luego, si nos da tiempo. También nos preguntan si existe el palacio donde grabaron Indiana Jones y el Templo Maldito, que eso sí que era impactante. Si no recuerdo mal, era Petra, era la ciudad de Petra, aparte de... Petra creo que era la de... La última parte, sí. Última parte. No, lo que se basa esa película es en una secta que son los Tug, que son los Togis que aparecen en la película, pero yo creo, si mal no creo, que el templo es falso, aunque sí existen templos de adoración a la diosa Kali en la India actual, cuya ceremonia, estuve una vez leyendo, son terribles porque se matan, se desangran corderos a la vez que la gente se embadurna con ceniza. Hola, soy Biur y hay un monasterio en Pelayos de la Presa que a mí cuando lo visité me dio una sensación desagradable y extraña. Claro, una cosa es la sensación subjetiva que nos dé a cada uno un lugar, que nos puede parecer más o menos tenebroso, y otra cosa es que desde la antigüedad estuvieran dedicándole pues a algo muy negativo y no sabemos por qué, y solo en ese punto. Zack, que nos escribe desde Boston, nos dice que su abuelo le contó hace semanas que Hitler quiso abrir puertas a otras dimensiones para cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, pactar incluso con el mismísimo diablo. Zack desde Boston, ni más ni menos, Juan, que además escribe... nos ha mandado unos dibujos sobre extraterrestres muy bonitos, Desde verdad. Boston nos hablan de Hitler y su obsesión con esas puertas, parecido a lo que luego vamos a hablar del monarca Felipe II, también absolutamente cristiano, pero muy interesado por la herejía
y lo que era el lado opuesto a lo que él creía. Y entonces dicen que eligió el Escorial en un punto muy concreto del mapa, quizá un punto como los que hoy estamos visitando. He oído decir que en Salamanca existe una cueva o lugar subterráneo donde se dice que el mismo diablo enseñaba las artes oscuras a 7 alumnos. Pero esa es una gran leyenda española, ¿no? Sí. La leyenda de la cueva de Salamanca. Para los romanos, el lago de Averno, en Nápoles, era la entrada al infierno. Con lo precioso que es aquello, el infierno no puede ser tan malo. El primer sitio elegido para el monasterio fue el Valle de los Caídos, también nos dice otro amigo. Se refiere al Escorial. No da tiempo prácticamente a más, Carmen. Pues seguimos no, después. continuamos. Y además me cuentas una cosa, que es que la semana que viene vamos a tener un encuentro con las preguntas de los oyentes, ¿no? Claro que sí. Luego te cuento todo porque vamos a hacer, ya se acercan las Navidades, y algo con nuestros queridos oyentes. Habitualmente se habla de lugares de poder y se hace porque tienen un misterio especial, porque la religiosidad se ha centrado en ellos durante siglos y porque todavía el viajero del siglo XXI, o sea nosotros, los que estamos ya un poco sobresaturados de casi todo, llegamos allí y nos sentimos distintos y la percepción se amplía y uno comprende en algunos de estos sitios por qué había eremitas, por qué se rezaba y por qué se hacían ciertas cosas precisamente en esos lugares y no en otros. Sin embargo, la historia ha hecho que permanezcan en la oscuridad otros lugares más negativos. Quizá porque hablar de ellos es hablar de superstición en el fondo, o eso piensan algunos científicos, y por eso son temas mucho más polémicos. Pedro Marcos, de la revista de Arqueología, compañero y colaborador de esta revista, hizo un artículo de verdad excepcional que se llamaba Conjuros, hechizos y magia negra en la antigüedad, y hablaba de algunos de estos puntos. Y él mismo me comentaba que sí, parece que todos estos lugares son un tabú de la arqueología, porque es hablar de fuerzas demasiado extrañas. ¿Existen o no existen? No lo sé, pero desde luego para los que vivían allí existieron. Hay una cosa que une todos estos lugares que vamos a recorrer: Intermundum, o Entremont, Cerro Sechín, algunos puntos de Egipto, el Escorial, Baalbek. Es un término que se llama inframundo. El inframundo, otros lo llamarán bajo astral, cada uno tendrá un nombre. Esa especie de limbo donde ocurren cosas y donde hay fuerzas un poco en caos, en descontrol. Hay quien dice que los fenómenos paranormales que tanto asustan a muchas personas tienen origen en esa especie de mundo paralelo. Muchos hablan de las muertes repentinas, otros de los dioses más o menos negativos. El inframundo como raíz común de estos lugares, lugares dedicados a esos otros dioses, a esas otras fuerzas. Pedro Marcos, autor de estos reportajes, nos hablaba o nos hacía una radiografía de esta especie de mundo que no conocemos, pero que, como decía Paul Eluard, quizá también esté en este. Bueno, para empezar, los seres del inframundo, digamos que desde Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, son muy semejantes todos. Esos seres del inframundo pues lo componen demonios, fantasmas, digamos que todo lo que predomine en lo que hoy conocemos como el bajo astral, pues sería el predominante en ese inframundo. Se tenía la creencia que todo este inframundo estaba poblado de seres pues fantasmales, demonios, gente que podía haber muerto cuando no era su tiempo, y esa muerte prematura generaba que tuviera como un cierto apego o un odio o una venganza por aquel que le había asesinado. Estas músicas gracias a nuestro compañero Juanma Frasquet, y estaba escuchando esto exactamente, Juanma, a ver. Y estaba mirando la fotografía que tengo aquí de este reportaje, que es una especie de diablo alado que tiene su historia y que se utilizó para el rodaje de la película El Exorcista, esa primera... Y se perdió. El Pazuzu, una especie de individuo que alza una mano como saludando desde el otro mundo, que tiene 4 grandes alas, es de un color negruzco, y que aparecía en esas primeras escenas de las excavaciones de Irak, ¿no? Donde el exorcista Max von Sydow se encuentra esa figura, que es como el ejemplo vivo de objetos de los que también vamos a hablar, utilizados para la magia negra, que se efectuó en muchos de estos lugares. Ahora me cuentas, Carmen, que es Cerro Sechín, el lugar exacto en el mapa donde vamos a viajar con nuestro compañero Juan G. Vallejo. Magia negra, culto a dioses extraños, conclusión, al menos por el momento, de lo que hemos vivido en Entremont. Sí, para mí Entremont, sabes que llevo muchos años investigando sobre arqueología, supuso un cambio en mi mente por una cosa.
yo me obsesioné durante mucho tiempo, cuando viajaba, el qué tenían en común las pirámides en Egipto, las pirámides en México, lugares mágicos en Perú, el primer lugar arqueológico de Europa que pasa a la posteridad por las excavaciones, que es Stonehenge, en Inglaterra. Todos son un calendario, Iker. Todos marcan un calendario astronómico. Por ejemplo, clarísimo, Chichén Itzá, en México, pues bueno, pues tienes el día 21 de marzo, la pirámide marca como el dios Kukulcán baja hasta el suelo y se juntan 60.000 personas todos los años, y yo lo he cubierto para Televisión Española. Stonehenge es un calendario solar que marca pues el comienzo de los años. El primer monumento megalítico europeo, que es Newgrange en Irlanda, es exactamente igual. Entonces, son relojes, son calendarios. Sí, pero además se puede comprobar matemáticamente, como han hecho muchos arqueólogos. Entonces, todos estos lugares de los que te hablo tienen connotaciones positivas, como la Gran Pirámide de Gizeh, que el equinoccio de primavera, sabes que se puede fotografiar un efecto, que es el efecto relámpago. Hablo de matemáticas y hablo de cosas palpables. Entonces, ¿y si estos lugares de los que nos hemos olvidado, Cerro Sechín, Entremont y otros muchos, fueran también un calendario, pero de algo que puede pasar negativo, o de algo negativo que pasó? ¿Y por qué no? Está nuestro compañero Juan G. Vallejo dando algunas claves muy concretas sobre el tiempo y estos lugares, como si fueran anuncio de algo, quién sabe. Cerro Sechín, lo has mencionado, Juan G. Cerro Sechín, ¿podemos situarlo en nuestro mapa general, Carmen? El sitio arqueológico de Sechín se encuentra en Perú, en el departamento de Ancash, en la provincia de Casma, 5 kilómetros apenas de la ciudad que lleva ese mismo nombre. Está sobre la falda norte del Cerro Laguna, a 90 metros sobre el nivel del mar. Pertenece también al denominado desierto premontano, donde el clima es cálido, seco y con muy pocas precipitaciones al año. Y el mar incluso lo tenemos a 10 kilómetros de distancia. Esto es Cerro Sechín. La primera vez que yo vi Cerro Sechín fue a través de un documental de nuestro querido compañero común, Fernando Jiménez del Oso, y mostraban una gran pared. Yo que he viajado a Perú no tuve la oportunidad, porque en aquel momento, 1997-98, había problemas, incluso con sendero luminoso en aquellas regiones, y era poco menos que imposible acceder a ese lugar. Y siempre tuve la esperanza de volver a esa pared, que me pareció la pared de piedra más dramática hecha en la cultura antigua, seguramente, mostrando la crudeza de lo que es, no sé si espíritus, sacrificios. Juan G. Vallejo tuvo más suerte y estuvo allí. Yo no sé qué se siente llegando a ese lugar exacto, que sería otro templo del mal, pero en América. Sí, Cerro Sechín es otra aberración. ¿En qué sentido? Toda la costa del Perú es un desierto enorme, atravesada por algunos ríos que hacen como de pequeños nilos, donde la civilización se desarrolla, salvo Cerro Sechín. No hay ningún río al lado, ni ninguna zona fértil justo al lado, sino que es medio de un desierto, justo debajo de una montaña, de un lugar sagrado, que es el Cerro Laguna, pero en este caso por algún sentido negativo. Desde esa pared y desde el interior, que está todo recubierto, hay unas paredes de barro en lo que se está excavando ahora. Yo estuve con el director arqueológico de Cerro Sechín, y desde ahí hay un camino ceremonial que se está excavando ahora, yo pude fotografiar, que llega hasta lo alto del cerro. El cómo era la ceremonia es algo que se ha perdido, absolutamente. No se sabe. No se sabe para nada. La historia es que entre la montaña y ese camino que se utilizaba como procesión para hacer no se sabe qué, pues todo el templo está forrado de unos grabados, que es curiosísimo, porque no me supo explicar el director arqueológico de Cerro Sechín cómo estaba labrada la piedra de una forma tan perfecta. Yo he tenido un martillo lítico de Cerro Sechín en mis manos y no se explicaba cómo con esa piedra tan tosca se podía hacer un dibujo tan perfecto y absolutamente sin ninguna grieta, como si estuviera pulido. Para que lo vean los oyentes, Juan G., no es relieve, parece que es, una cosa hundido, muy fina, sí, hundida, y no mucha profundidad, ¿no? Unos dibujos en una pared inmensa, pero sí, no mucha profundidad. No mucha profundidad. Y entonces, si vas viendo uno a uno las figuras, pues puedes ver, por ejemplo, hay muchas que son caras. Entonces ves una amputación de una lengua, como a alguien le sacan un ojo, como a alguien le arrancan un trozo de la boca. Ves cuerpos partidos por la mitad, saliendo las vísceras, saliendo las tripas. Eso llegó a que algunos arqueólogos llegaran a decir, o provocó, que era un templo donde se hacía una antigua medicina y donde se hacía una antigua cirugía. Según me explicó a mí el director arqueológico de Cerro Sechín, en absoluto. O sea, la hipótesis más clara
y vuelvo a hablar de tiempo y de un componente astronómico, es que este sacerdote, o Dios, o hombre, o ser cruel, que a la vez que corta cabezas tiene más poder y se ve más fuerte en lo grabado, hasta la puerta principal donde tiene esas cabezas, creo que son unas 9 si mal no recuerdo, tiene un bastón de mando en su poder y en la cabeza un casco con 3 puntos. Esos 3 puntos son la Cruz del Sur. Es una constelación que solamente se ve desde el sur, que tenía relación de alguna forma con ese templo y con esa montaña, de forma que algún día del año también marcaba un momento y una hora en la que ahí pasaba algo. Por desgracia, no se sabe. Realmente espectacular, Juanje, esa visión de Cerro Sechín, del explorador, de nuestro compañero que está ahí. ¿Y qué se siente personalmente cuando uno se encuentra con esos vestigios del pasado que nos hablan, yo no sé exactamente de qué, desde luego de la furia de los elementos, de la maldad concentrada en algunos seres humanos? Y ahora me vas a dejar que rompa un poco el esquema del programa, porque mi primera impresión de Cerro Sechín fue, al llegar allí, no hay turismo de ningún tipo, está en medio de un desierto de lo más desapacible. Recuerdo sacar al director arqueológico de una siesta matutina y el cuarto de baño más terrible que vi en mi vida. Entonces, no sé por qué son lugares de alguna forma marcados por el olvido o por la tragedia o por no sé qué, no suscita el interés turístico ninguno. Y estamos viendo que todos estos les pasa lo mismo, ¿eh? En Tremont, Cerro Sechín, de momento vamos 2 y los 2 son como ovejas negras de la arqueología. No va nadie, y ovejas turísticas, es que no va nadie, no sé por qué, o sea, son como lugares apartados, malditos, teñidos por una especie de leyenda negra que, ya te digo, o sea, yo vi a aquel hombre, el que me contó la historia de Cerro Sechín, el director arqueológico de la zona, como si hubieran castigado al pobre estar allí. Allí solo. Sí, pero solo como la una, vamos, completamente solo. Bueno, seguramente, y además está hoy especialmente, vamos a decirlo así, preciso nuestro compañero Juanje Vallejo en sus diapositivas sonoras. Yo creo que muchísima gente está descubriendo cosas y eso es lo más bonito, ¿no? Que mucha gente que jamás, gente que igual no ha tenido oportunidad de salir de nuestro país, puede viajar con la mente, que siempre es el mejor viaje, ¿no? Hay muchas preguntas, Carmen, vamos a seguir haciéndolas, pero yo os invito a que viajemos quizá al único lugar de este tipo que sí que tiene cierto turismo. Me estoy refiriendo al único lugar, es que se entienda, que no quiero ahora recibir, porque tenemos un gran respeto por este lugar, pero sí que muchos lo consideraron maldito, entre comillas, o por lo menos boca del infierno, como leyenda. Y yo quiero saber qué parte de leyenda de verdad hay en esta historia. Así que como hablamos del Escorial, del magnífico Escorial, octava maravilla del mundo para muchos, lugar que queremos de verdad, pero que tiene mucho misterio, mucho más del que se cuenta, que no aparece en ninguna guía, vamos a tener un buen amigo que hizo un libro imprescindible sobre este lugar. Yo creo que el único monográfico de este sentido que se ha hecho el Escorial. Y eso que sobre el Escorial se ha escrito mucho. Y como presentación para nuestro amigo Juan Ignacio Cuesta, a mí me gustaría hacer una cosa que gracias a Juan Antonio Merallo y al equipo de producción maravilloso de la cadena SER hemos podido hacer. Nada, es un breve fragmento, porque yo les pedí que recreasen, para que viésemos el ambiente, pues la primera página de un libro que yo hice, que se llama Camposanto. Este libro Camposanto empezaba exactamente como vais a escuchar. Y esta historia es real. Es la muerte de Felipe II, sobre la que también se ha escrito, se ha especulado y no se sabe nada. La agonía de Felipe II delante de los cuadros de un pintor misterioso, el Bosco. Y Felipe II ya habla de un misterioso personaje que atormentó a no pocos obreros del Escorial y a él mismo, el Perro Negro. El Perro Negro, la boca del infierno. Parece que todo esto que nos recuerda a lugares malditos, a Egipto, a Perú, a culturas más o menos lejanas, también pasaba en España. ¿Verdad o no? Escuchad, intentad abrir los ojos de la mente y vayámonos a finales del siglo XVI a una alcoba que todavía se puede visitar del Escorial. Alcoba, por cierto, Carmen, que si recuerdas también tiene historia y aquí vigilantes de seguridad han hablado de fenómenos extraños allí. Pero bueno, vayamos a 1598, mes de septiembre. El rey más poderoso de la humanidad y de la cristiandad va a fallecer. Y pasan ciertas cosas. Vamos a descubrir qué hay de verdad en la boca del infierno del Escorial. Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 1598.
Las últimas noches de Felipe II fueron terribles. La alcoba estaba repleta de reliquias protectoras, de fémures y clavículas negruzcas, de cráneos desdentados de santos que habían sido comprados con fervor ante el lento avance de la muerte del monarca. El fiel consejero quiso adecentarlas, limpiarlas, quitarles la mugre que presentaban. Sin embargo, el rey se negaba a restarles propiedades. Temía algo y no le afectaba el hedor de aquellos restos humanos que se balanceaban silenciosos colgando de los cortinajes. Su efecto de escudo contra el mal era lo único que parecía importarle. Dicen que el perro negro ha regresado. El padre Atienza negó con la cabeza sin dejar de mirar el suelo. Luego, con un hilillo de voz, intentó explicarle que aquello eran solo habladurías, leyendas propias del populacho inculto y fantasioso. Pero el monarca insistía. No tenga duda de que las sombras de los herejes me esperan al otro lado para atormentarme. Es su venganza. El fraile, queriendo alejarle de aquellos pensamientos delirantes, le deslizó la Biblia a través de la sábana hasta la mano izquierda, cadavérica y llagada, pero aún con fuerzas para cerrarse en un puño. Sin siquiera mirarla, la apartó suavemente con los nudillos y prosiguió su angustiosa confesión. Cuando el fin está próximo, él vaga por esos riscos. Ya lo ha hecho otras veces. Lo he visto a través de los ventanales. Es ese. El dedo señaló justo al frente, hacia uno de los cuadros que 5 años antes había ordenado adquirir, desoyendo a los críticos de arte que sintieron unánime desagrado ante aquellas composiciones. En el esquinazo inferior de uno de los trípticos aparecía, oscura como la noche sin luna y tan famélica que parecía esqueleto cubierto de piel, una alimaña con largas manos humanas. Como si quisiera abandonar el lienzo, miraba a través de su único ojo redondo y azul, mientras devoraba las entrañas de un cristiano que suplicaba clemencia. Milenio 3, en la SER. 2:24, siempre en directo. Bueno, pues esto era un pequeño guiño que ha hecho el equipo de producción, esa primera página de Camposanto, que evidentemente es novela, pero tiene gran parte de realidad. La agonía de Felipe II, si no recuerdo mal, fueron 53 días, envuelto en llagas, con fiebres terribles, y evidentemente quizás esas fiebres provocaban la creencia en seres extraños que ya eran parte importante del propio Escorial, desde que nació. Las maldiciones, las historias rodeaban ese lugar, y los cuadros del Bosco, terribles como ningunos otros, pues ahí estaban, vigilando la muerte del monarca, muy de cerca. Juan Ignacio Cuesta hizo un libro que se llama, La boca del infierno, que yo creo que lo editó Aguilar, que yo creo, digo, que es imprescindible, porque lo que se ha escrito del Escorial, que hay libros que hablan del Escorial hermético, mágico, de la posición, son tan farragosos que es difícil comprenderlos, y él lo que ha hecho es hacer todo mucho más digerible para comprender la verdad y el mito de este lugar, que conoce bien porque es que nació a su sombra. ¿Me equivoco, don Juan Ignacio? Buenas noches. No te equivocas, sí que no. Naciste muy cerquita de esos mismos grandiosos muros, ¿verdad? Bueno, nací en Madrid. Lo que pasa es que mi madre... Exacto, que viviste allí mucho tiempo, ¿no? Se puso de parto, pues, un poquitito antes y la llevaron a Madrid, pero realmente se puso en el Escorial, en el lugar donde nosotros vivíamos. En ese momento estaba lavando lana, porque esas cosas se hacían antiguamente en la presa del Tobar. Y vino, pues, a parir a Madrid, a la calle O'Donnell. Pero yo me considero un escorialense absoluto. De pro. Totalmente, vamos. Has hecho La boca del infierno, Juan Ignacio. Sí. Ese libro que recomendamos porque, bueno, pues has hilado un montón de temas que yo no sé hasta qué punto son legendarios y pueden ser históricamente comprobables. Vamos a ver, Boca del infierno, el Escorial, sí o no, ¿por qué? Bueno, existían unas minas de hierro en la zona, unas pequeñas galerías
que eran utilizadas ya por un pueblo muy antiguo, que es el que da nombre justo a la finca que compró Felipe II, que se llama La Herrería. Este pueblo se llamaba la Ferrería de Fuentelámparas, y el material para trabajar en esa ferrería por parte de unas gentes desconocidas totalmente lo sacaban de unas minas, y una de las minas se llamaba la puerta o la boca del infierno, en terminología muy antigua, y eso había pues generado una leyenda alrededor de este lugar, ¿no? Y posiblemente cuando Felipe II eligió este sitio, este no fue el argumento principal, ni mucho menos la existencia de esta galería. Quizá lo hizo por broma, porque según relata Fray José de Sigüenza, parece ser que dijo algo así como, bueno, pues si esto es la boca del infierno vamos a taparla, pero se trasluce de alguna manera que lo dijo en tono de broma, ¿no? Sin embargo, Juan Ignacio, lo que no era ninguna broma, y hay varios autores que hablan de la ubicación concreta, o sea, nada era al azar, y las propias dimensiones del emplazamiento. Se ha hablado mucho de las proporciones mágicas del Escorial como todo buen lugar de poder. ¿Tú qué crees? Bueno, vamos a ver, primero tenemos el misterio de la ubicación del lugar. He oído cuando estaba escuchando el programa que alguien ha dicho que el primer lugar que se eligió fue donde está el Valle de los Caídos. Eso no es cierto. El primer lugar que se eligió, o que se contempló para situar el monasterio de Escorial fue en Aranjuez, en Antígola. De alguna manera en lo que es la Mesa de Ocaña, que era un lugar que ya el rey tenía muchas referencias de este sitio, porque incluso se había construido allí un cazadero de aves de patos, en concreto. Luego fue arribar hacia Madrid, luego subió al Real de Manzanares, anduvieron buscando, pero el sitio que históricamente sabemos o tenemos documentado que fue el primero que eligió fue en Guisando, en Gredos. ¿Dónde los toros? No, los toros de Guisando están cerca del Tiemblo, no, es el pueblo de Guisando, que está mucho más allá. Lo que pasa es que ninguno le convenía al rey, pues por distintas razones, hasta que apareció un Zahori, que le indicó un lugar donde estaba la fuente de Blasco Sancho, que parece ser que al rey le convino bastante. De hecho, pues convocó una comisión de expertos dirigida por Pedro del Hoyo, que en ese momento era su secretario. Ahí estuvieron Fray José de Sigüenza, Fray Pedro de Villacastín, una serie de zahoríes y una serie de personas. Y sucedió algo cuando fueron justo a visitar el lugar que parece que decidió al ánimo del rey. Y es que hubo una gran tormenta, que incluso dice Fray José de Sigüenza que les lanzó una viñuela contra la cara. Y entonces Felipe II dijo, pues si el diablo no quiere que hagamos esto aquí es donde lo vamos a hacer. Perdona mi ignorancia, Juan Ignacio, pero ¿una viñuela qué es exactamente? Posiblemente un trozo de cepa. Dice viñuela, yo me imagino que sería algún pampa, de viña, así, de alguna viña. Y entonces así. La leyenda cuenta que el rey dijo como desafío, lo vamos a hacer aquí. No, eso no es la leyenda, eso está perfectamente documentado que el rey dijo, pues si aquí no quiere el diablo que se haga, aquí se va a hacer. Oye, Juan Ignacio, me van a matar si no te pregunto, que me está venga a preguntar la gente, por el perro negro, la famosa historia de una leyenda del perro negro, que todavía yo creo que ninguno sabemos hasta qué punto pudo ocurrir algún hecho real o pudo ser todo mistificación. Existió el perro negro porque está perfectamente documentado en los archivos de Simancas. Hubo un perro negro por las obras que parece ser que atacó a algunos obreros y que dicen que era una representación del diablo, tal y como se decía allí, pero es el mismo Fray José de Sigüenza, cuando relata la historia del Escorial, el que dice que era un perro que se le había escapado a un noble y entonces simplemente lo localizaron y lo mataron. Lo que pasa es que la leyenda ya estaba muy avanzada sobre este perro, ¿no? Parece ser que había hecho algunas fechorías importantes en las obras y que los obreros andaban bastante enfadados porque de puño y letra del rey aparece una firma que dice mátesele. Mátesele, al perro negro. Efectivamente, está documentado perfectamente en los archivos de Simancas que fue el propio rey el que intervino y dijo, bueno, esto se tiene que terminar ya, ¿no? ¿Y es cierta la leyenda, o la realidad, no lo sé, Juan Ignacio, de que el perro negro había aparecido, o la gente decía que aparecía famélico vagando cerca del Escorial cuando había habido alguna mala nueva, vamos a llamarlo así? Bueno, hay muchas leyendas que están fundamentadas en la mala suerte que tuvo siempre este edificio. ¿Mala suerte? Sí, porque este edificio en los primeros años recibió, por ejemplo, gran cantidad de tormentas y todos los rayos iban a caer justos en la torre que da a poniente, la torre de la Botica, donde había instalado Felipe II un laboratorio de destilación alquímica que se llamaba la Torre de Matiolo.
y la gente pues atribuía que el diablo andaba por aquella torre y por eso caían ahí todos los rayos que iban precisamente pues eso a la torre donde se hacían cosas diabólicas, ¿no? No olvidemos que estamos en la Contrarreforma y que Felipe II es un hombre absolutamente contradictorio, porque de una parte ataca a los heterodoxos y por otra parte se rodea de ellos. No en vano sabemos todos que el gran muñidor de la Biblioteca del Escorial, llena de libros prohibidos, es Benito Arias Montano, que era un auténtico heterodoxo de la época, que incluso pertenecía a la familia Caritatis, que era una secta erasmista, ¿no? Totalmente contraria al espíritu pues que imperaba por parte de los dominicos. O sea que él era muy ortodoxo, Juan Ignacio, pero se rodeaba de todo aquello que le podía proporcionar una información sobre el otro lado. Vamos a escuchar una cosa que es interesante, la tiene preparada Juanma Frasquet, es un extracto de uno de los libros que hablan de esa geometría sagrada del Escorial y de un inventario de cosas que se encontraban relacionadas con otro de los grandes personajes de los que se rodeó Felipe II, Juan de Herrera, ni más ni menos. Vamos a escuchar. El estudio del firmamento debió de ser uno de los temas de primordial interés para Herrera. En 1561, Juan, obispo de Osma, y por entonces tutor del hijo de Felipe II, don Carlos, le encargó el diseño de los diagramas que habían de ilustrar el suntuoso ejemplar de los libros del saber de astronomía de Alfonso X el Sabio, que se conserva en el Escorial. Y en cuanto a sus obras astronómicas, poseía todos los textos clásicos, desde Aristarco y Ptolomeo a Fracastoro y Copérnico. Había también sobre el ánulo, la esfera armilar, el astrolabio, sobre los eclipses y la construcción de relojes de sol. Poseía además un gran número de cuadrantes, ánulos, globos, esferas armilares y astrolabios, algunos de los cuales tenían inscripciones en árabe. O sea que nos da la impresión de que en el Escorial había todo lo que interesaba al ser humano, incluso lo prohibido. Hay muchas preguntas sobre el Escorial, Carmen. Hablamos de ese edificio y es enseguida la gente, bueno, quiere saber que hay parte de leyenda, de verdad, quiere creer, quiere no creer, no lo sé. Un amigo del Escorial nos dice que en la silla de Felipe II, en la herrería, el bosque de aquí, entre las rocas, hay un hueco donde se hacen algunos rituales con animales muertos. ¿Pero hoy? Sí. Bueno, pero imagino que vándalos o gente que hace cosas un poco extrañas hay en todas partes. ¿Tú tienes conocimiento de eso, Juan Ignacio? Que la gente todavía se mueva, no sé... Bueno, se refieren a la Cueva de la Zorra y a la Casa del Sordo. Efectivamente han aparecido allí restos, yo los he visto personalmente, incluso tengo una vela aquí, justo a mi lado, recogida en el lugar, porque hay gente que sabe perfectamente que allá se dan unas circunstancias telúricas que son pues de tipo negativo, y entonces, bueno, pues van allí a hacer sus rituales. Pero ¿cómo es eso, Juan Ignacio? Vamos a ver, sabemos que, y tú además lo has documentado perfectamente en tu libro En la boca del infierno, que hay gran parte de historias que son leyenda, pero me hablas de que efectivamente podría haber líneas o zonas telúricas que digamos que irían a colación de la leyenda del lugar, bueno, eso está de negativo. Eso está perfectamente documentado. La gravedad, digamos que la microgravedad del lugar es anómala. Hay unas circunstancias ahí de tipo telúrico que son evidentes. ¿Y se podía conocer eso en aquella época? Sí, se conocía perfectamente. Además, quiero abundar un poquito en lo que habéis dicho antes, porque tened en cuenta que el monasterio del Escorial tiene su horóscopo, como lo tiene el lugar, como lo tiene la fecha de nacimiento de Felipe II y como la tiene la fecha en que murió, que son obras de Matías Jaco, que era un astrólogo alemán. Y que yo los he transcrito estos horóscopos y los he publicado precisamente. Volvemos a hablar, como decía antes Juan G. Vallejo, de edificios que bueno tienen una relación con el tiempo constante y que, bueno, hay una imagen que yo no me olvido, un libro en este caso de Juan García Tienza, otro gran maestro, que era Felipe II con una especie de careta de teatro en la portada de ese libro, hablando eso, de las dos grandes caras del monarca, ¿no? Preguntas evidentemente por todos los seres del Escorial, Perro Negro, aparecen constantemente, ¿no? Sí, además hay gente que nunca ha ido al Escorial y mañana nos dice, cumplo uno de mis sueños, viajaré hacia la boca del mismísimo misterio, el Escorial. ¿Qué sensaciones experimentará esta incansable buscadora? Bueno, pues mira, qué bonito, Juan Ignacio, que podamos animar, aunque sea una persona que mañana vaya al Escorial. Como yo sé que del Escorial habría tanto que hablar, me gustaría invitarte a un programa monográfico solamente sobre esa octava maravilla del mundo, que analizaremos pormenorizadamente, pero tú ahora tienes, por ejemplo, un cometido. Alguien nos dice que quiere el Escorial.
Escorial. ¿Tú le recomendarías algún sitio de esos que igual no son tan habituales, que no se va a encontrar, digámoslo así, en las guías, sino que... Bueno, me dice Alberto Granados desde el otro lado que en el Charolés, ya, en el restaurante Charolés, pero ya. Hay un buen cocido para luego recorrer. Eso ya lo sé yo también, yo no se siente como Felipe II, ¿no? Pero Juan Ignacio, uno de esos sitios que tú y hemos devorado tu libro, que recorres varios, a mí me encanta que un día me cuentes de historia de una extraña piedra, como en mitad de la nada. Esa es preciosa, ¿eh? Bueno. Se lo comentamos a la gente, a esta viajera del Escorial mañana. Vamos a contarlo a esta viajera mañana cuando vaya al Escorial y esté en la lonja, que se fije en la torre que da al Pico de Abantos, una extraña piedra que hay justo allí, que aparentemente es el pilar de algo que hubo, como una especie de farol o una especie de cruz o lo que fuera. Bueno, pues esa es la famosa piedra cúbica que colocó ahí Juan de Herrera para señalar el punto donde parten todas las fuerzas telúricas del Escorial. Piedra cúbica. Un trasto absolutamente abandonado. Y luego que cuando entre en la basílica se fije en que en el coro, arriba, en los frescos hechos por Lucas Jordán, está justo esa piedra cúbica. Está debajo de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no olvidemos que Juan de Herrera fue un gran iniciado y que cuando hay que hablar del Escorial hay que entender que Juan de Herrera era quien era y venía de donde venía y tenía las ideas que tenía. Entonces, efectivamente, no podemos ver el Escorial como un museo lleno de tesoros maravillosos que pusieron los Borbones, sino como otra cosa totalmente distinta, sino un templo del número. ¿Templo del número? Efectivamente, el Escorial es un templo del número y de la geometría y de la proporción. Lo que pasa es que hemos perdido prácticamente ya la clave de todo esto porque se nos ha tapado pues con cosas de tipo político y extrañísimas. Sí, como siempre, la información esencial que fue tan importante para los antiguos ya no lo controlamos. Claro. Juan Ignacio, lo que sí, lo de Boca del Infierno queda un poco más como leyenda, sin embargo, hay caramba, parece que hay cierta tradición por lo menos que habla de telubrismo distinto. ¿Podíamos entonces quitar de la lista de lugares más o menos oscuros al Escorial o no? El Escorial no es un lugar oscuro, es un lugar positivo a todos los niveles porque es uno de los lugares donde queda uno de los últimos bosques célticos, pero no olvidemos que existe allí, justo en todo el medio de la herrería, un altar de sacrificios humanos betón. Antes, cuando Juan Vallejo estaba hablando de cabezas cortadas y de todas estas cuestiones, quiero recordar que aquí en España tenemos muchísimas muestras de esto, tal y como las puede haber en Francia. No olvidemos la ciudad de Contrevia Belaísca, o no olvidemos precisamente todos estos altares de sacrificios humanos que hay que recorrer toda la geografía española. Uno de ellos es la silla Felipe II, que jamás fue Felipe II, y que es un altar de sacrificios humanos betón, como en Ulaca, y como en San Martín de Trevejo, y como en muchos otros sitios, en Conquezuela, en fin, podríamos estar hablando muchísimo. Pues Ignacio, nos preguntan también, ¿mapa de líneas Harman en el Escorial? Nos lo preguntaba Antia de Dodro. Vamos a ver, hay una línea muy potente que viene desde el Cerro San Benito y que se pierde hacia la Pedriza aproximadamente, y luego hay una transversal que pasa por el Cerro Abantos y se dirige hacia el Pantano de Valmayor, y luego hay una pequeña línea inclinada que esta la descubrió Daniel Rubio, un moderno zaurí, que pasa justo por donde está la ermita de la ermita de la Virgen de Gracia en medio de la herrería. Hablamos de líneas telúricas, líneas de energía. Es tan apasionante hablar con nuestro querido colega Juan Ignacio Cuesta que yo le invito a, recorrer el Escorial mano a mano en un programa y a disfrutar de ese gran trabajo que hizo. Te mandamos un fuerte abrazo, además, más que nunca, que sabemos que, ahí estás con alguna historia y energía positiva a tope, compañero. Un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias a todos vosotros. Ahora vamos a un lugar que creo que todos los que estamos aquí amamos, que es Egipto, que nunca deja de sorprendernos y que siempre merece ser visto con otros ojos. Por supuesto hay que ver el Egipto tradicional, el que sale en todos los folletos, porque es que uno tiene que verlo. Pero claro, luego depende de cada uno ir un poquito más allá, ¿no? Por cierto, antes de solo una cosa, que tenéis aquí, Carmen, una nota, que me ha parecido muy interesante, y es que en muchos de estos lugares en los que estamos hablando, había un culto que es el de los tazones del demonio. Me he quedado con por la ejemplo, duda. en Babilonia. Algunos eran utilizados en un ritual de magia protectora. Por ejemplo, se trataba de recipientes de barro que se utilizaban en los siglos VIII a VI antes de Cristo y llevaban inscripciones en arameo, en siriaco o en persa. Estaban decorados con demonios y servían como trampas para el maligno. Se colocaban normalmente en las esquinas de las casas o en las grietas que pudiese tener la vivienda y siempre boca abajo
para que así quedara dentro el mal. Otros, en cambio, tenían el fin de dañar al enemigo, enviaban demonios sobre la cabeza de este y eran enterrados cerca de la casa de la víctima. Yo estoy seguro que hay muchos amigos que quieren visitar Egipto. Antes de empezar el viaje con Juan G. Vallejo y con Nagui, vamos a hablar con Nacho Ares, director de la revista Arqueología, porque él nos hace un primer trazado. Habla de dioses. No sé si llamarlos malignos, no malignos, pero sí dioses oscuros. Escuchamos. Los dos principales son, sin lugar a dudas, Set, que era el dios del desierto. Los egipcios vinculaban al desierto pues a todo aquello relacionado con el mundo de la muerte, al color rojo también, a la sangre probablemente dicha, y la divinidad que estaba relacionada con estos elementos era el dios Set. Y luego hay otra diosa en este caso, en el lado femenino, que era la diosa Sekhmet, que era la diosa de la medicina, la diosa de la guerra, que estaba vinculado también al mundo del mal, pero insisto más en la idea de intentar controlar esas energías negativas que en muchos casos eran incomprendidas para los hombres del Valle del Nilo de hace 3.000, 4.000 años, y que querían beneficiarse de esas energías siempre con una idea de hacer bien. Estamos ya en Egipto casi, con estas músicas casi olemos al Cairo prácticamente, esas fragancias. Vamos a Egipto, compañeros. Trazamos una ruta distinta. Me hablabais de dos lugares dispuestos a ser marcados en nuestro mapa. ¿Por dónde empezamos? Hombre, hablar de Egipto es hablar de desierto, ¿no? Y hay una frase de los tuareg que me encanta, que dice: cuando estás solo por la noche en el desierto, no digas que silencio, di no oigo. El desierto habla. Una vez recuerdas que hicimos un programa y yo te comentaba, Iker, que para mí el desierto siempre ha sido el teléfono con el que el hombre hablaba con Dios, ¿no? Todos los eremitas, Jesucristo, Mahoma, todos los profetas pasaron por el desierto, todos los profetas fueron al desierto, ¿no? ¿Qué tiene el desierto egipcio que le diferencia de otros desiertos? Pues bueno, pues que el desierto que rodea a la zona de Sigua, que para que se hagan una idea, Nagui si está en Sigua, luego nos lo va a comentar de primera mano. Ponemos el punto de mira en Sigua. Sigua, en la frontera con Libia, y quizás Nagui que conoce aquel oasis, que el oasis me han dicho y me han comentado que es maravilloso. Lo que está impregnado de esa fuerza del dios Set, que luego comentaré qué era Set y qué hacía exactamente, es el desierto que la rodea. Sigua es un lugar, según me han comentado, maravilloso, y Nagui puede describir lo que ha estado allí. Hablamos de ese lugar que antes Nagui decías que era un poco maligno, o que por lo menos estaba dedicado a eso, ¿no? El templo. Pues el templo del dios Set, que vivió ahí una temporada bastante larga, y como dios que se considera como un dios maligno, un dios del desierto, de todo lo que es árido, estéril, sequedad, tinieblas y todo eso, pues se identifica ahí. Pero actualmente Sigua es un oasis muy fértil, tiene muchas palmeras y produce mucho dátil y tal, y por ahí pues pasó también Alejandro Magno, y dicen o están intentando descubrir que fue enterrado ahí también. Se busca la tumba de Alejandro Magno, que es uno de los grandes retos de la arqueología mundial, ¿no? Sí, ese punto concreto siguen buscando esa tumba. Es que hay una cosa muy curiosa en relación a todo esto. Sigua es justo el punto de todo el desierto del Sáhara que divide la cultura bereber de la cultura beduina. Es el último lugar donde se habla el último dialecto bereber, que es el Sigui, y a partir de ahí empieza, digamos, el reinado de los beduinos. O sea, las dos tribus nómadas de toda la vida del desierto tienen justo la frontera ahí, en Sigua. Entonces, lo curioso de los oasis de Sigua es que Alejandro Magno va a coronarse emperador a Sigua, y hay un templo que es el templo de Amun-Ra, que también lo conoce Nagui, donde él se corona emperador de todo el mundo conocido en aquella época. Fíjate qué lugar de poder tan importante, que la persona, valga la redundancia, más importante de la antigüedad, va a coronarse ahí. Lo curioso es que a nivel arqueológico, a nivel histórico, tú sabes que para los antiguos egipcios todos los templos que hay en la antigüedad son escenarios reales donde sucedieron cosas. Me explico. Por ejemplo, el templo de Fu es el templo donde el dios Set se enfrenta con el dios Horus, y Horus vence a Set, el bien vence al mal, ¿no? Es un templo positivo en ese sentido. El caso es que el desierto que rodea a Sigua, que es donde todavía podemos ver la pintura más grande que queda a día de hoy del dios Set, que Nagui la ha visto, pues era el lugar donde vivía físicamente el dios Set, era su refugio. Hasta tal punto ha quedado la leyenda entre los beduinos que quedan por ahí por el lugar,
de que cuando estás al atardecer en el desierto y ves esos pequeños remolinos, dicen que son los dedos de Set que tocan la arena, que acarician la arena. Fíjate qué curioso. Y es que el dios Set era el dios de las tinieblas, el dios de lo árido, pero ¿por qué no le mata a Horus o por qué no le deja a los otros dioses que acaben con él? Por una cosa, porque era el único dios tan poderoso que era capaz de vencer la tempestad. Entonces, cuando llegaban las tormentas de arena o cuando los dioses tuvieron que llegar a la tierra, Set vencía las tormentas del desierto, que era su reino, parte de su reino, para que los demás dioses pudieran llegar. Entonces, es muy curioso que ese oasis, ese lugar de vida que es Sigua, esté rodeado por ese desierto tan lleno de cosas terribles, y que Alejandro Magno, el hombre más poderoso de la historia, fuese justo a ese lugar a coronarse precisamente así, el hombre más poderoso de toda la antigüedad. Nagui, entonces tenemos un templo, por lo menos que no es tan conocido como otros, destinado a adorar a ese dios. Ese dios, por cierto, que tenía alguna forma concreta. Para quien no conozca la imagen de Set, ¿se representa de alguna manera? Sí, la imagen del Set es un dios con cara de asno. ¿Cara de asno? No siempre, ¿eh? A veces fue presentado, por ejemplo, en el pilón de un templo de Ramsés II, que lo presentaban en sus templos como un amigo suyo, no, entre comillas, amigo suyo, sino era una manera de defenderse de él. Entonces lo presentaban en sus templos con la cara de un puerco negro devorando la luna, donde se recogía el alma de Osiris, su hermano. Puerco negro devorando la luna, madre mía, es que uno ve una iconografía así y ya se espanta, ¿no? Esto es, y por ejemplo, un templo dedicado a Set, Nagui, es un poco raro, o sea, no se encuentra en otro lugar de Egipto. La verdad que no lo dedican a él, sino es como un amuleto para defenderse de él o de su maldad. Sí. Ajá. Lo ponen así como para protegerse del mal. Es que el lugar exacto donde está el templo de adoración al dios Set, o sea, Sigua, que es ese oasis maravilloso, al lado en el desierto era la casa de Set. El templo de adoración al dios Set no es en Sigua, es en un lugar que sí que está alejado de cualquier ruta turística, porque Sigua a día de hoy empieza a ser un poco más turístico por lo hermoso que es. El lugar donde se adoraba y se hace una villa en conmemoración al dios Set es el templo de Nubet, que es la actual pueblo de Nakada, que como decía antes Nagui, en el que yo jamás he estado. Eso lo puedo contar Nagui, yo jamás estuve por ahí. Esto sí que queda fuera de cualquier ruta habitual, ¿no? Sí, eso no está en ninguna ruta y no creo que lo hayan visto 4 españoles ahí. Qué bueno, y hay que ir, chicos. Sí. Hay que ir, nos estáis poniendo Expedición de Milenio los hacia dientes allí, largos. ¿Y qué nos encontramos allí? Entonces, un mundo, digamos, dedicado a, no sé, representar estas energías diferentes. ¿Por qué se hizo esto exactamente, creéis? Es como habíais hablado ahora mismo de la maldad, hasta en turismo también, en Chile, sí, en Perú, en otros sitios, y otros sitios, pues igual pasa con Nagada, que actualmente se llama Tuj, o digamos es el nombre árabe de ese pueblecito. Pero ha tenido muchos nombres, pero siempre ha sido como un pueblo abandonado, un pueblo con no buena suerte. No, muy poca suerte. Es que lo curioso de la historia de Nubet, que yo lo descubrí también por casualidad, y que también es el primer sitio donde hablo de Nubet, que jamás he escrito nada de Nubet, ni nada parecido. Hay una historia que me parece fascinante, y es que Petri, que es el arqueólogo que más excava Egipto y que más da a conocer la cultura egipcia. Uno de los grandes padres de la egiptología, ¿no? El gran padre, pues el primero, digamos, que aplica la matemática, la arqueología, lo convierte en una ciencia de forma de que todos sus descubrimientos puedan pasar a la posteridad, creando, no solamente descubriendo Egipto, creando una forma nueva de hacer arqueología. Petri fue el padre de la arqueología moderna. Entonces lo curioso es que este hombre, con ese gran talento, que hasta el día de hoy hay un museo que se puede visitar en Londres solamente de algunas de las cosas que él encuentra en Egipto, él de los primeros que cataloga todas las dinastías, y ahí le pasa una cosa muy extraña. Él está obsesionado con el origen del antiguo Egipto, y muy cerca de este lugar se encuentra la antigua Tinis, la cultura tinita, que es donde está la primera tumba, digamos, entre comillas, el primer faraón antes de Narmer, según la egiptología, que es el rey Escorpión. Entonces por eso él peina la zona. Y peinando la zona, llega y descubre en las ruinas del templo de Nubet, consagrado al dios Set, al demonio, que hoy imagino que tienen que ser 3 piedras y poquito de desierto, poco más.
Pero cuando él excava Nubet le sucede una cosa, empieza a encontrar toda una serie de objetos que no puede catalogar en ninguna dinastía. Y entonces saca una teoría, que es la que se llama en inglés de la New Race, o la nueva raza. Teoría que defiende hasta que muere, años más tarde en Israel, y poco antes de morir claudica. Cuando él sigue investigando la cultura siria y otras culturas después de excavar medio Egipto, justo antes de morir claudica de esta postura porque los arqueólogos egipcios y de otros lugares estaban completamente en contra. Pero, ¿qué le pasó a Petri aquellas noches que excavó en el templo de Nubet? Nunca lo sabremos. Como conclusión, aunque se pueden hacer muchos viajes, Nagui, tú que conoces cada punto de Egipto, podríamos decir, yo he escuchado en alguna ocasión que en Egipto gran parte de los tesoros, de los misterios, de las grandes piezas, están todavía bajo la arena. En cuanto a los misterios pasa lo mismo. Conocemos, imagino, puntos muy concretos, todos vamos a los mismos sitios, o casi todos los mismos sitios, y sin embargo queda territorio virgen todavía por explorar, ¿no? Sí. Pues en Egipto dicen que cada vez que buscan petróleo encuentran un templo. O incluso los beduinos cada vez que buscan o excavan para encontrar algo de agua encuentran otro templo, otros restos. Está todo lleno de cosas por descubrir todavía. Sí, cada día están descubriendo más templos, más tesoro. Hay además una cosa muy curiosa y que bueno, que se ha puesto tan de moda por libros como el Código da Vinci, que es el antiguo cristianismo, ¿no? Y nos hemos olvidado, por ejemplo, Nagui es copto, y me contó hace pocos días una historia que me quedé sorprendido, ¿no? Que nos habla también, no de un lugar maldito, pero sí de un lugar que parece que pronostica cosas que pueden pasar en el futuro. La cultura copta es una gran desconocida. Hablamos de profecías. Efectivamente. Que lo cuenten aquí, que lo ha visto, lo ha vivido, y tenemos que ir ahí el milenio a verlo. También hablamos de calendarios y de cosas que dicen que están por suceder, ¿no? En algunos sitios. Pues la Puerta de la Profecía se encuentra en un monasterio que está casi 130 kilómetros entre Alejandría y el Cairo, y es un monasterio del siglo IV, pero esta puerta fue hecha en el siglo XI y cuenta la historia del cristianismo en los últimos, digamos, 9 siglos. Más o menos, sí, y ahí se ve la cruz, cómo se reparte en varios ritos, y luego aparece la cruz nazi, y luego la media luna, y luego cómo se reparte y cómo se vuelve a unir otra vez. Eso es una puerta del siglo XI. Sí. No me cuentes más. No me cuentes más porque hay que ir. Pues ahora hay incluso alguna, digamos, un equipo de españoles que está restaurando ahí con más gente que está en restauración actualmente. Oye, pero lo que tenemos que hacer es organizar un viaje a Egipto. En enero estamos allí. Para contar todo eso. A mí me han entrado muchas ganas de viajar de repente, escuchando la Puerta de la Profecía. Vamos a intentar conseguir ese sueño de estar por ahí, por esa tierra, que siempre tiene mucho que contarnos. Acabamos, si queréis, con las últimas preguntas de los oyentes, que hoy se han quedado un poco... Que nos contesten lo de Sekhmet, que lo hemos dejado un poco en el aire. Sekhmet, preguntan mucho por Sekhmet, que tampoco era una diosa mala, ¿no? No, Sekhmet era la diosa de... Aparte que la escultura, hay muchas versiones, es preciosa. Sí, hay muchas, es verdad. No, es que Nagui tiene razón. Lo curioso de la cultura egipcia, aunque haya tantos textos, hay muchas versiones. Danos tú la tuya, Nagui. Pues... para la diosa Leona, para que todos la veamos. Leona, bueno, su cabeza siempre es de una leona, y dicen que es la diosa de la enfermedad. Y su cólera aparece en los últimos 5 días de cada mes, y hay que calmarla para no interrumpir el equilibrio humano. Y por eso, pues, tienen un respeto especial a esa diosa, y al mismo tiempo la tomaban como un amuleto también de curarse. Ajá. Así que tiene doble, digamos... Como casi todos los dioses, me da la impresión, ¿no? Que tienen un doble sentido según el que cada uno quiera darle, ¿no? Claro, hay una leyenda además que todo lo que se fotografía con esa diosa Leona, con la diosa Sekhmet, las fotografías salen raras, extrañas, o muchas de las veces incluso ese carrete se vela, o en las cámaras digitales no logra fotografiarse a la diosa Leona, no quiere salir en la nueva tecnología. Pues yo en el mes de noviembre, que acompañaba a un grupo que fuimos a visitar este templo, que es un templito, digamos, en el mismo templo de Karnak, en un lado así, a una chica que acabamos de llegar al templo, fuimos a fotografiarla antes de ir a visitar el resto de templos, se quedó con la cámara sin baterías.
Sí. Suele pasar en estos sitios. No, y de verdad, y todo el grupo se quedó impresionado porque acabamos de llegar y estaba bien cargada la cámara y todo, pero... La leyenda de la diosa leona se sigue extendiendo. Preciosa la muy bonita. Estuve en septiembre en Egipto y no visitas templos, sino que entras en la historia. Dentro de la pirámide de Keops impresiona. Iker, ¿sabéis si el pueblo del Pardo es un lugar de poder? Solo he estado en 2 ocasiones, pero sentí una enorme paz y una especie de energía kármica. Hombre, desde luego, lugar, si te vino bien, seguro que era un lugar positivo. Un día nos lo cuenta David Zurdo, que es de allí. Hola, sorprendente Entremont, también por lo que respecta a su nombre. El intermundo sufí tiene sentido opuesto, el segundo nivel evolutivo hacia el todo, nos dice Luis. Hola, soy del Escorial. Me contaron muchas leyendas como la del monasterio que está en el centro de un triángulo formado por 3 puntos mágicos, nos dice Samu. También nos pregunta sobre Monsegur, algo que contar, me parece un lugar mágico. La colocación de algunas catedrales de Europa podrían ser las puertas a lugares de poder, también nos dice. Hay una gran teoría, la de nuestro compañero Javier Sierra, novelada, las puertas templarias, de las escaleras hacia el cielo, ¿no? Lugares de conexión con lo divino. Y en cuanto a Monsegur, bueno, se hablaba de los cátaros como lugar positivo de estos últimos hombres buenos y también negativo por la cantidad de gente que murió exactamente allí, ¿no? Los mayas en su juego de pelota con la cadera se jugaban el vencedor. Era decapitado para pasar al inframundo, nos dice Carlos desde Tudela. Soy Juan Ra, existe en Turis, Valencia, una ciudad ibero-romana que encontraron una inscripción que dice ciudad maldita. Nos dice que además sabe mucho más. Pues le agradeceríamos que nos lo contara. Además, esa cultura nuestra, los íberos, iberos, que realmente me parece fascinante. No por nada tenemos la bicha de Balazote en la segunda planta del plató de Cuarto Milenio, o sea que eso es por algo, Eso es por También algo. Nos preguntan si es cierta la maldición sobre los profanadores de tumbas en Egipto. Vamos, que pesaba un mal futuro sobre cualquier ladrón de tesoros. Hombre, eso daría para otro programa. Íbamos a hablar de Megido, la ciudad del Armagedón, de Baalbek, de Balancanché, de las tablillas, pero podemos hacer una segunda parte de lugares malditos. Lo que hacíamos era explorar una zona con la sorpresa de nuestro amigo Nayi, que ha venido aquí con Juan Vallejo. Una última sorpresa, desde Egipto, buceando en el Mar Rojo. Saludos del Club de Buceo de Aranjuez. ¿Están ahora en el Mar Rojo? Sí. Oye, pues no debe estar mal el Mar Rojo ahora, no, buceando. Nayi, amigo, cuidado. que iremos a Egipto, que será un placer, de verdad. Gracias por tu visita. Gracias a usted. Juanje, como siempre, compañero. Muchas gracias. Hay que trabajar sobre este tema de las puertas del infierno. Mucho. Ya te digo, para es mí impresionante. Los lugares malditos son puertas y algún día me gustaría profundizar sobre eso. Y como has estado hoy con todo preguntas, eso, ¿qué quieren decirnos? Algún día lo sabremos. Algún día. Gracias, compañero, como siempre. Alberto, Juanma, gracias a todos. Carmen, mañana aquí. Mañana nos escuchamos. Y Iker. os contamos más de eso que queremos hacer la próxima semana, una especie de cara a cara con vuestras preguntas. Eso, y con vuestros casos. Mañana muchas cosas que están pasando. Mañana vamos a hablar de un libro del Apocalipsis que la Guardia Civil recuperó en una operación digna de película con sus protagonistas. Y muchas más cosas. Mañana a la 1, Milenio 3.